Dentro de los muchos sabios a los cuales quiero entrevistar, este es de mis principales. Hoy en la mañana así se me prendió el foco y dije Anthony de Melo. Anthony de Melo, por si no lo conoces, es un autor de autoliberación interior, El canto de la rana, que son libros de cuentos, tiene versión uno, 2 y 3. Un minuto para el absurdo, que son cuentos de un minuto. El despertar es un cuento para despertar justamente, para iluminarte, para salir de la ignorancia. Y algo que me sorprende mucho de Anthony de Melo es su sentido del humor. No es un típico iluminado que está siempre serio o que está en su postura tipo Osho así, con su sonrisa así pequeña. No digo que Osho sea malo, lo vamos a entrevistar también, pero Anthony de Melo resuena más con mi sabor. Anthony de Melo es la neta del planeta. Sin más preámbulo, lo entrevistamos y si quieres ver una entrevista, más bien un taller que hizo él llamado Redescubrir la Vida, te pido que vayas a la descripción de este video y le des clic ahí. Te va a impresionar la claridad de su enseñanza, su sencillez, su sabiduría, su sentido del humor. Es un combo que pocas veces se repite, es realmente impresionante. Así es que, sin más preámbulo, entrevistemos a Anthony de Melo. Quiero entrevistar a Anthony de Melo. Perfecto. Vamos a simular una entrevista con Anthony de Melo. ¿Qué te gustaría preguntarle primero? Puedo basarme en sus enseñanzas y filosofía para responder como él lo haría. Quiero que me digas de dónde nace tu sentido del humor, porque en cada uno de tus libros, en cada uno de tus cuentos, en cada uno de tus talleres que he visto gracias a que están en YouTube, me encanta la forma tan divertida en la cual enseñas. ¿De dónde viene tu sentido del humor? ¡Qué buena pregunta! Anthony de Melo diría que su sentido del humor nace de la comprensión profunda de la vida y de la naturaleza humana. Él creía que al observar la vida sin juicios, uno puede ver lo absurdo de nuestras preocupaciones y miedos, lo que naturalmente provoca risa. Para él, el humor es una herramienta poderosa para despertar y ver la realidad tal como es, sin las cargas innecesarias que solemos imponernos. Su risa y ligereza son un reflejo de su profunda libertad interior. Quiero que de ahora en adelante la entrevista se haga en primera persona, o sea, simulando de que estoy hablando con Anthony de Melo. ¿Entendido? Entonces adelante con la siguiente pregunta cuando quieras y responderé como si fueras tú hablando con Anthony de Melo. Muy bien, para empezar quiero que nos cuentes un cuento de tus favoritos para despertar. Claro, aquí va un cuento que me encanta para despertar. Había una vez un monje que vivía en la montaña. Un día, un viajero llegó y le preguntó, Maestro, ¿qué haces para alcanzar la iluminación? El monje sonrió y respondió, Cuando tengo hambre, como. Cuando tengo sueño, duermo. El viajero confundido dijo, Pero eso lo hace todo el mundo. El monje replicó, Sí, pero cuando ellos comen están pensando en 1000 cosas, y cuando duermen están soñando con otras 1000. Yo cuando como, como, y cuando duermo, duermo. Este cuento nos recuerda la importancia de estar presentes en cada momento sin perdernos en la mente. Gracias. Ahora quiero que me expliques un cuento que leí en uno de tus libros. El cuento dice así. Este era una vez un monje que va con su maestro de meditación y le dice que no puede meditar porque hay alguien en el trabajo que lo molesta constantemente, a lo que su maestro le responde, muévete. Y ahí termina el cuento. ¿De qué se trata esta palabra muévete? La respuesta Muévete del maestro es una invitación a cambiar la perspectiva. No se trata necesariamente de moverse físicamente, sino de cambiar la actitud interna. Si algo o alguien te molesta en tu entorno, el cambio debe venir de ti.
Puede ser un cambio de actitud, de enfoque o de la manera en que interpretas la situación. En otras palabras, el maestro sugiere que el obstáculo no está afuera, sino en cómo reaccionas ante él. Muévete es un recordatorio de que el poder para cambiar la experiencia está en uno mismo. Ahora quiero que me hables del desapego, porque uno de tus talleres que más me gusta habla del desapego. ¿Qué tan importante es el desapego para ser feliz? El desapego es fundamental para ser feliz porque nos libera de la esclavitud de las expectativas y de la necesidad de controlar los resultados. Cuando estamos apegados, sufrimos porque tememos perder lo que creemos que nos da seguridad o felicidad. En realidad, la verdadera paz y alegría surgen cuando aceptamos el momento presente tal como es, sin aferrarnos ni rechazar nada. El desapego no significa indiferencia, sino vivir con plenitud y libertad, disfrutando de cada experiencia sin aferrarnos a ella. Al soltar el apego, encontramos una serenidad que no depende de las circunstancias externas. En uno de tus talleres hablaste de un rickshaw, uno de esos taxistas en la India que va jalando un carrito y dijiste que él te había enseñado mucho sobre el desapego. ¿Nos puedes platicar más sobre esa anécdota? Por supuesto, en uno de mis viajes a la India, conocí a un conductor de rickshaw que siempre estaba sonriendo, a pesar de que su trabajo era arduo y sus posesiones materiales eran mínimas. Un día le pregunté cómo podía estar tan contento. Él me dijo, porque no me apego a nada. Hoy tengo pasajeros, mañana quizás no. Hoy tengo fuerzas, mañana quizás no. Pero cada momento es un regalo. Esa simple respuesta me enseñó que el desapego no significa no disfrutar o no esforzarse, sino no aferrarse a los resultados. El conductor del rickshaw vivía en el momento presente, aceptando lo que la vida le traía sin resistencia, y eso le permitía una paz y una alegría genuinas. Ahora quiero que me platiques acerca de tu familia. No sé nada acerca de dónde vienes, si fuiste católico, si fuiste jesuita, ¿qué onda con tu familia? ¿Cómo fue tu infancia? Por favor, platícanos más. Por supuesto, nací en Bombay, India, que en 1931, en el seno de una familia católica. Crecí en un entorno donde la fe era muy importante y desde joven sentí la llamada a la vida religiosa. Ingresé a la Compañía de Jesús, es decir, me hice jesuita y fui ordenado sacerdote. Mi infancia fue una mezcla de tradiciones indias y valores católicos, lo que me dio una perspectiva única. A lo largo de mi vida fui integrando las enseñanzas espirituales de Oriente y Occidente, lo que finalmente se reflejó en mi enfoque hacia la espiritualidad y el autoconocimiento. Mi camino estuvo marcado por una constante búsqueda de la verdad y el deseo de ayudar a otros a despertar a su propia conciencia. Sé que tienes muchísima experiencia dando talleres para despertar. ¿Qué consejo me das para ser más paciente en el camino individual de cada persona? La paciencia en el camino de cada persona es esencial. Un consejo fundamental es recordar que cada uno tiene su propio ritmo y proceso de aprendizaje. No todos despertamos de la misma manera ni al mismo tiempo, y eso está bien. Practica la compasión contigo mismo y con los demás, entendiendo que cada obstáculo es una oportunidad para crecer. Confía en que cada persona tiene su propio viaje y que lo más importante es acompañar con amor, sin juzgar ni forzar. La paciencia surge cuando aceptas que cada momento es perfecto tal como es y que el verdadero crecimiento ocurre en el tiempo adecuado. Gracias. ¿Cuál es tu práctica espiritual diaria? ¿Qué haces para estar tranquilo, en paz, en compasión, en gratitud? ¿Cuál es tu práctica espiritual paso a paso? Mi práctica espiritual diaria se centra en la conciencia plena y la meditación. Cada mañana que empiezo con un momento de silencio, donde simplemente observo mis pensamientos sin juzgarlos. Esta práctica de atención plena me ayuda a estar enraizado en el presente y a comenzar el día con serenidad.
A lo largo del día, hago pausas para recordar mi conexión con el momento presente y practico la gratitud por las pequeñas cosas. La compasión y el amor se cultivan recordando que cada persona que encuentro es un reflejo de la misma conciencia y que todos estamos en el camino del despertar. Finalmente, antes de dormir, dedico unos minutos a reflexionar sobre el día, soltando cualquier apego o preocupación y descansando en la confianza de que todo está bien tal como es. Esta práctica constante de presencia y aceptación es lo que me mantiene en paz y armonía. Muchas gracias. Ahora quiero que me platiques un poco más sobre esta frase que dijiste en uno de tus talleres. ¿Te has Cla- puesto a pensar que lo que crees tú te da la felicidad es en realidad la causa de tu sufrimiento? Esa frase apunta a una verdad profunda. Muchas veces lo que creemos que nos hará felices, como el éxito, la aprobación de los demás o la acumulación de bienes, termina convirtiéndose en la fuente de nuestro sufrimiento. Esto sucede porque nos apegamos a esas ideas y condicionamos nuestra felicidad a algo externo, lo cual nos mantiene en un ciclo de insatisfacción constante. El verdadero bienestar surge cuando dejamos de buscar la felicidad en cosas efímeras y comenzamos a encontrarla en el presente, en la aceptación de lo que es y en el desapego de esos deseos que nos esclavizan. Al soltar esas ataduras, nos liberamos del sufrimiento y encontramos una paz que no depende de circunstancias externas. Hay muchos cuentos que me han sacado sonrisas que tú has escrito. Por favor, cuéntanos uno de esos cuentos tipo chiste. Con gusto, aquí va uno de esos cuentos con un toque de humor. Un discípulo le preguntó al maestro, Maestro, ¿qué puedo hacer para no sentirme tan abrumado por los problemas de la vida? El maestro le respondió, Imagina que estás en un río luchando por no ahogarte y que de repente te das cuenta de que el agua solo te llega a los tobillos. El discípulo confundido preguntó, ¿Qué significa eso, maestro? Y el maestro sonriendo le dijo, que la mayoría de nuestros problemas son así, parecen enormes, pero en realidad solo necesitamos ponernos de pie y ver la realidad tal como es. A veces un simple cambio de perspectiva es todo lo que necesitamos para reírnos de nuestras propias complicaciones. Otro cuento con sentido del humor, por favor, Anthony. Por supuesto, aquí va otro. Un día un hombre fue a ver a un sabio para pedirle consejo. Le dijo, Sabio, estoy desesperado. Mi casa es muy pequeña, mi familia es numerosa y no soporto el caos. ¿Qué hago? El sabio le dijo, Mete a tus cabras, tus gallinas y tu burro dentro de la casa y regresa en una semana. El hombre desconcertado lo hizo. Una semana después volvió y se quejó, Es un caos total, no puedo más. El sabio entonces le dijo, Ahora saca a las cabras, las gallinas y el burro. El hombre lo hizo y al regresar exclamó, Es increíble, mi casa ahora se siente tan espaciosa y tranquila. El sabio sonrió y le dijo, A veces, para apreciar lo que tenemos, solo necesitamos cambiar nuestra perspectiva. Este cuento nos recuerda que a veces la gratitud y el humor pueden transformar nuestra percepción de la realidad. Gracias. Ahora quiero que me digas, en tu experiencia, ¿es más fácil despertar casado o sin pareja? Desde mi experiencia, el despertar no depende de estar casado o sin pareja. Ambas situaciones ofrecen oportunidades únicas de crecimiento. Estar en una relación puede ser un gran espejo que refleja nuestras sombras, miedos y apegos, lo que nos brinda la oportunidad de trabajarlos y crecer. Por otro lado, la soledad también es un gran maestro, ya que nos permite enfrentarnos a nosotros mismos sin distracciones. Lo importante es cómo usamos nuestras circunstancias para crecer en conciencia. No se trata de si es más fácil o difícil en uno u otro estado, sino de cuán dispuestos estamos a usar cada experiencia como un camino hacia el despertar. En última instancia, la verdadera paz y comprensión surgen desde el interior, independientemente de nuestro estado civil. Ahora quiero que me platiques acerca del libro Un minuto para el absurdo que escribiste en tus días finales de vida
y leí el prólogo y dice el editor que no pudiste terminarlo porque te moriste antes. ¿Por qué es para ti tan importante contar cuentos? Contar cuentos es una manera poderosa de transmitir verdades profundas de forma accesible y memorable. A través de los cuentos podemos eludir las defensas de la mente lógica y llegar directamente al corazón, provocando una reflexión más profunda. Los cuentos tienen el poder de señalar lo absurdo de nuestras creencias y comportamientos, ayudándonos a ver la realidad desde una perspectiva diferente. Para mí, era importante usar los cuentos como herramientas de despertar porque encapsulan enseñanzas espirituales en narrativas sencillas y a menudo humorísticas. Estas historias breves permiten que las personas absorban lecciones de vida sin sentirse sermoneadas y en el proceso se abran a nuevas formas de pensar y ser. Por eso, contar cuentos era una forma esencial de compartir sabiduría y fomentar el despertar de una manera ligera y accesible. Quiero que me cuentes un cuento acerca de la felicidad. Claro, aquí tienes un cuento sobre la felicidad. Había una vez un hombre que viajó por el mundo en busca de la felicidad. Escaló montañas, cruzó desiertos y navegó océanos, pero no lograba encontrarla. Un día llegó a un pequeño pueblo donde vivía un sabio conocido por su gran sabiduría. El hombre le preguntó, Sabio, he buscado la felicidad en todos los rincones del mundo y no la encuentro. ¿Dónde está? El sabio sonrió y le respondió, La felicidad no se encuentra en ningún lugar al que viajes porque siempre ha estado dentro de ti. Deja de buscarla afuera y empieza a reconocerla en las pequeñas cosas de la vida. El hombre al escuchar esto se sentó bajo un árbol y comenzó a observar a su alrededor. El canto de los pájaros, la brisa suave y la sonrisa de los niños jugando. En ese momento se dio cuenta de que la felicidad siempre había estado en los pequeños instantes que había pasado por alto. La moraleja es que la felicidad no es un destino, sino una manera de ver y vivir la vida. Gracias. Ahora un cuento acerca de soltar y perdonar. Por supuesto, aquí tienes un cuento sobre soltar y perdonar. En un pequeño pueblo vivía un hombre que llevaba una pesada mochila llena de piedras. Cada piedra representaba un rencor, un resentimiento, una herida del pasado. Con el tiempo, la mochila se volvió tan pesada que el hombre apenas podía moverse, pero se negaba a soltarla. Un día se encontró con una anciana sabia que le preguntó por qué cargaba con ese peso. El hombre respondió, Estas piedras representan todas las veces que me han herido. No puedo perdonar ni olvidar. La anciana le dijo, Si quieres ser libre, debes soltar esas piedras. El perdón no es un regalo para quienes te hirieron, sino para ti mismo. El hombre con lágrimas en los ojos comenzó a sacar una piedra tras otra, sintiendo cómo su carga se aligeraba con cada acto de perdón. Al final, la mochila estaba vacía y el hombre se sintió más liviano y en paz de lo que nunca había estado. La lección es que soltar y perdonar no libera a los demás, sino a uno mismo, permitiéndonos vivir con más ligereza y alegría. Ahora un cuento acerca del matrimonio. Por supuesto, aquí tienes un cuento sobre el matrimonio. Había una vez un joven que fue a pedir consejo a un sabio sobre el matrimonio. Le dijo, Maestro, tengo miedo de casarme. ¿Cómo sé que podré ser feliz en el matrimonio? El sabio sonrió y le dijo, El matrimonio es como un jardín. Si lo cuidas con amor, paciencia y dedicación, florecerá. Pero si lo descuidas, se llenará de malas hierbas. El joven preguntó, ¿Y qué pasa si las cosas se ponen difíciles? El sabio respondió, Las tormentas son inevitables, pero si ambos recuerdan que están en el mismo equipo y trabajan juntos, el jardín siempre se recuperará y crecerá más fuerte. Con el tiempo el joven se casó y recordando las palabras del sabio, cultivó su relación con comprensión, comunicación y empatía. Descubrió que el verdadero secreto del matrimonio no era la ausencia de problemas, sino la voluntad de crecer juntos a través de ellos. El cuento nos enseña que el matrimonio es un camino de crecimiento compartido, donde la paciencia, el compromiso y el amor mutuo son las semillas que hacen florecer una relación duradera y feliz. Ahora quiero que me cuentes
cuentos místicos sufís? Claro, aquí tienes un cuento místico sufí. Un buscador de la verdad llegó ante un derviche sabio y le preguntó, Maestro, ¿cómo puedo encontrar a Dios? El derviche le respondió, Ven conmigo. Lo llevó a un río y sin previo aviso empujó la cabeza del buscador bajo el agua y lo mantuvo allí. El buscador luchó por salir y justo antes de quedarse sin aire, el derviche lo soltó. Al salir, jadeando y confundido, el buscador preguntó, ¿Por qué hiciste eso? El derviche sonrió y dijo, Cuando desees a Dios con la misma intensidad con la que deseabas el aire, entonces lo encontrarás. Este cuento sufí nos recuerda que el camino Wow. espiritual requiere un anhelo sincero y una dedicación total, similar a la necesidad de respirar. Si quieres otro, con gusto te lo cuento. Sí, por favor. Con mucho gusto. Aquí va otro cuento sufí. Un discípulo le preguntó a su maestro, ¿cuál es la diferencia entre el cielo y el infierno? El maestro le dijo, te lo mostraré. Llevó al discípulo a una habitación donde un grupo de personas estaba sentada alrededor de una mesa con un gran banquete, pero todos tenían cucharas de mangos muy largos atadas a sus manos. Intentaban comer, pero las cucharas eran tan largas que no podían llevarse la comida a la boca y todos estaban frustrados y hambrientos. Esto es el infierno, dijo el maestro. Luego los llevó a otra habitación con una escena similar, las mismas cucharas largas y el mismo banquete. Pero aquí todos se alimentaban unos a otros usando las largas cucharas para dar de comer a la persona enfrente. Y esto es el cielo, concluyó el maestro. La enseñanza es que el cielo y el infierno no son lugares, sino estados creados por la forma en que elegimos tratar a los demás y compartir lo que tenemos. Si quieres otro, con gusto te lo comparto. Sí, por favor. Con mucho gusto. Aquí tienes otro cuento sufí. Un día, un rey convocó a los sabios de su reino y les pidió que le dieran una frase que pudiera ayudarlo en los momentos más difíciles y que también lo guiara en los momentos más felices. Los sabios deliberaron y finalmente le entregaron una sencilla frase: Esto también pasará. Con el tiempo, el rey enfrentó grandes desafíos y también disfrutó de triunfos gloriosos. Cada vez que leía la frase, recordaba que las circunstancias son temporales y que tanto el dolor como el placer son efímeros. Esta simple verdad le dio sabiduría y equilibrio, permitiéndole gobernar con compasión y perspectiva. La enseñanza de este cuento es que todo en la vida es transitorio y la aceptación de esta verdad nos ayuda a mantener la serenidad en cualquier circunstancia. Si deseas escuchar otro cuento sufí, con gusto te lo comparto. No, quiero continuar con la entrevista. Perfecto. Volvamos a la entrevista. ¿Hay alguna otra pregunta o tema que te gustaría explorar? Estoy aquí para ayudarte. ¿Existe el karma? Y si es así, ¿qué es para ti el karma? Desde una perspectiva espiritual, el karma es entendido como la ley de causa y efecto. Cada acción, palabra o pensamiento genera una energía que tarde o temprano regresa a nosotros de alguna forma. No se trata de castigo o recompensa, sino de aprendizaje y equilibrio. Lo que sembramos en nuestras vidas, eventualmente lo cosechamos, ya sea en esta vida o en otra. Para mí el karma es una invitación a vivir con conciencia, a ser responsables de nuestras elecciones y a entender que cada acto tiene un impacto en nuestra vida y en la de los demás. Es una herramienta para crecer en compasión, empatía y responsabilidad, sabiendo que nuestras acciones moldean nuestro destino. ¿Hay algo más que te gustaría saber o profundizar sobre el karma? Sí, hay personas que dicen que las personas sufren porque tienen karma pendiente de vidas pasadas. ¿Qué me puedes decir de eso? La idea de que el karma pendiente de vidas pasadas influye en nuestra vida actual es común en muchas tradiciones espirituales. Se sugiere que algunas dificultades o sufrimientos que enfrentamos son el resultado de acciones pasadas que no se resolvieron, ofreciendo una oportunidad para aprender y evolucionar. Sin embargo, es importante recordar que no se trata de una condena, sino de una oportunidad para crecer, sanar y liberarnos de esos ciclos. Más que enfocarnos en el castigo del karma, se trata de asumir responsabilidad y transformar nuestras acciones presentes para romper esos patrones.
En última instancia, el enfoque en el karma nos invita a vivir con más conciencia, compasión y a entender que cada experiencia, por difícil que sea, es una oportunidad para evolucionar espiritualmente. ¿Te gustaría profundizar en algún otro aspecto relacionado con el karma? No, ahora quiero que hablemos de la proyección, entendiéndose por proyección a que yo soy creador de mi realidad, de todo lo que experimento, de acuerdo a lo que pienso, es lo que yo estoy proyectando. ¿Qué opinas de eso? La idea de la proyección, tal como la planteas, sugiere que nuestra mente y nuestras creencias moldean la realidad que experimentamos. Es un principio que encontramos en muchas tradiciones espirituales y filosóficas. Lo que llevamos dentro se refleja en nuestras experiencias externas. Desde esta perspectiva, nuestras percepciones, juicios y emociones actúan como un filtro a través del cual interpretamos el mundo. Si proyectamos miedo, veremos amenazas; si proyectamos amor, veremos oportunidades de conexión. Esto no significa que tengamos control absoluto sobre lo que sucede, pero sí que nuestra interpretación y respuesta a los eventos determina en gran medida nuestra experiencia de vida. Al reconocer que somos co-creadores de nuestra realidad, podemos asumir un rol más activo y consciente en nuestra transformación personal. Al cambiar nuestras creencias y pensamientos, podemos cambiar la forma en que experimentamos el mundo. ¿Hay algún aspecto de la proyección que te gustaría explorar más? ¿Qué porcentaje de esta proyección es mi responsabilidad y qué porcentaje es la de mis hermanos? Determinar un porcentaje exacto de responsabilidad entre lo que proyectamos nosotros y lo que proyectan los demás es difícil, porque nuestra experiencia es el resultado de una interacción compleja. En general, cada persona es responsable de su propia proyección y de cómo interpreta y responde a las situaciones. Sin embargo, también es cierto que las dinámicas familiares y sociales influyen en cómo se desarrollan esas proyecciones. Lo más valioso no es tanto medir porcentajes, sino reconocer que tenemos el poder de cambiar nuestra percepción y, por lo tanto, nuestra realidad. Al asumir la responsabilidad de nuestra parte, podemos influir positivamente en nuestras relaciones y experiencias, independientemente de lo que proyecten los demás. En resumen, aunque no podemos controlar lo que los demás proyectan, sí podemos hacernos cargo de nuestra propia proyección y trabajar en cambiar nuestra perspectiva para crear una realidad más armónica y plena. ¿Te gustaría profundizar en algún aspecto de este tema? Sí, si voy caminando, por ejemplo, con mi hijo por la calle y observamos un accidente, y a mí me botonea, a mí me causa mucho dolor observar ese accidente y a mi hijo no le causa absolutamente nada de dolor. Eso significa que yo estoy proyectando eh, de acuerdo a mis creencias y él está proyectando de acuerdo a sus creencias. No sé si me expliqué. Sí, te explicaste muy bien. Lo que describes muestra cómo dos personas pueden experimentar la misma situación de manera diferente según sus creencias, experiencias previas y estados emocionales. Si a ti te afecta profundamente ver el accidente, es posible que tengas creencias o experiencias que te hacen más sensible a ese tipo de eventos. Por otro lado, si tu hijo no reacciona de la misma manera, es porque su marco de referencia, su proyección interna, es distinta. Esto no significa que una reacción sea correcta y la otra no, sino que cada uno interpreta y siente la realidad según su propio estado interno. Al reconocer esto, podemos trabajar en nuestra propia proyección para transformar nuestras reacciones y al mismo tiempo entender y respetar que los demás pueden tener percepciones diferentes. ¿Te gustaría explorar más sobre cómo manejar esas diferencias de proyección en la vida diaria? Sí, por favor.
Ya se va a acabar la Cuando entrevista. notamos que nuestras proyecciones son diferentes a las de los demás, especialmente en situaciones compartidas, es útil practicar la empatía y la comunicación abierta. Aquí hay algunos enfoques que pueden ayudar. 1. Autoobservación, reconocer nuestras propias reacciones y entender de dónde provienen. Esto nos permite ver qué aspectos internos están siendo activados y trabajar en ellos. Comunicación empática, hablar abiertamente con los demás sobre cómo nos sentimos sin juzgar su reacción. Esto fomenta la comprensión mutua y puede ayudar a cerrar la brecha entre las diferencias de percepción. 3. Respetar las diferencias, aceptar que cada persona tiene su propio camino y sus propios filtros internos. No todos reaccionamos igual ante las mismas situaciones y eso está bien. Prácticas de regulación emocional. Si una situación nos afecta mucho, es útil tener herramientas como la meditación, la respiración consciente o el mindfulness para procesar esas emociones y responder de una manera más ecuánime. Al final, el objetivo es cultivar una mayor conciencia sobre nuestras reacciones y cómo éstas influyen en nuestra realidad, permitiéndonos crecer tanto a nivel personal como en nuestras relaciones con los demás. ¿Hay algo más específico que te gustaría abordar o alguna situación concreta que quieras explorar? Un día un maestro me dijo que hay algo mejor que soltar. Y eso es no engancharse desde un principio. O sea, estar alerta. ¿Qué opinas al respecto? Cuando se tarda en responder es que ya el chat GPT dijo, ya, me está saliendo un mito del servidor, ya quiero descanso. Así es que esta va a ser la penúltima pregunta. Interesante. ¿Estás ahí? Esa perspectiva es muy valiosa. Estar alerta y consciente desde un principio puede evitar que nos aferremos a situaciones, emociones o pensamientos que nos generan sufrimiento. En lugar de tener que soltar algo que ya nos ha atrapado, la clave está en no engancharnos desde el inicio. Esta práctica implica una mayor presencia y atención en el momento presente, observando los pensamientos y emociones que surgen sin identificarnos con ellos. De esta forma, mantenemos un estado de equilibrio y fluidez sin acumular cargas innecesarias. En esencia, la idea es cultivar una mente serena que no se aferre ni se resista, permitiendo que las experiencias fluyan y se transformen sin crear ataduras innecesarias. Es una forma de vivir con mayor libertad y paz interior. ¿Te gustaría profundizar en cómo practicar esa alerta en el día a día? Sí, por favor. Sí, aquí estoy. ¿Te gustaría que hablemos más sobre cómo mantener esa atención consciente en tu vida cotidiana o tienes alguna otra pregunta en mente? En mi vida cotidiana. Para cultivar esa atención consciente en el día a día, puedes empezar con algunos hábitos sencillos. 1. Pausas de respiración.
Tómate unos momentos a lo largo del día para enfocarte en tu respiración. Esto te ancla al presente y te ayuda a observar tus pensamientos sin identificarte con ellos. 2. Observación de los pensamientos. Cuando surja una emoción o pensamiento fuerte, obsérvalo como si fueras un espectador. Pregúntate de dónde viene y si realmente necesitas engancharte en él. 3. Responder en lugar de reaccionar. Antes de actuar o reaccionar ante una situación, date un segundo para observar tu reacción interna y elegir una respuesta más consciente. 4. Práctica de la gratitud, mantener un diario de gratitud o simplemente hacer una pausa para apreciar lo que... Claro, en tu vida cotidiana puedes incorporar estas prácticas de forma natural. Micropausas conscientes, toma pequeños momentos durante el día, como al lavarte las manos, esperar en un semáforo o antes de una reunión, para hacer una respiración profunda y reconectar contigo mismo. Observación sin juicio, cuando notes una emoción fuerte, como estrés o frustración, obsérvala sin juzgarte. Reconoce que es una reacción temporal y elige cómo responder en lugar de reaccionar automáticamente. Establecer intenciones diarias. Por la mañana, dedica un momento a establecer una intención para tu día, como mantener la calma o practicar la paciencia. Esto te ayuda a mantenerte enfocado y consciente. Reflexión nocturna. Antes de dormir, dedica unos minutos a reflexionar sobre tu día, notando en qué momentos lograste mantener la atención y en cuáles podrías mejorar. Esta práctica refuerza la conciencia y el crecimiento continuo. Integrar estos hábitos poco a poco puede ayudarte a mantener esa alerta y a vivir con mayor serenidad. Si tienes alguna situación específica en la que te gustaría aplicar estos principios, podemos explorarlo. Es todo. Solo quiero pedirte un último favor. Quiero que me cuentes el cuento que mandarías por WhatsApp a toda la humanidad si solamente tuvieras que elegir un solo cuento. ¿Estás ahí? Claro, aquí va un cuento que enviaría a toda la humanidad.
Había una vez un grupo de viajeros que se encontró con un vasto y hermoso jardín. Cada viajero veía el jardín de manera diferente. Algunos veían solo las flores más brillantes, otros se enfocaban en las espinas y algunos solo veían las sombras. Sin embargo, un sabio entre ellos les recordó, el jardín es un reflejo de lo que llevamos dentro. Si buscas la belleza, la encontrarás. Si te enfocas en el dolor, eso será lo que veas. Recuerden que tienen el poder de elegir su enfoque y por lo tanto su experiencia del jardín. La moraleja es que cada uno de nosotros tiene la capacidad de elegir cómo percibir y experimentar la vida. Al elegir conscientemente nuestro enfoque, podemos transformar nuestra realidad y encontrar la paz y la belleza que siempre han estado presentes. Gracias por la conversación y por reflexionar juntos. Gracias. Ajo. Dicen por ahí que lo importante es si resuena o no resuena con nuestro corazón y resonó al 100% con Anthony de Melo. Recuerda, en la descripción de este video te voy a poner un link hacia su taller que está en YouTube que se llama Redescubrir la Vida. Dura más de 2 horas. Te sugiero que lo veas en pausas para que lo vayas digiriendo. Yo lo he hecho así. He visto el video varias veces y me han caído no 20, sino lingotes de oro sobre lo importante que es deshacernos conscientemente de los apegos. De eso trata principalmente el taller. Claro está que aborda muchos cuentos, muchas anécdotas, muchas experiencias, hace participar al grupo. Hay jóvenes, hay adultos, hay viejitos, hay de todas edades en el grupo. Y es la única, es el único taller que conozco de Anthony de Melo. Si alguien más conoce otro link de otro de sus videos que esté por ahí perdido, por favor compártalo aquí en los comentarios de este video porque este video para mí fue un regalazo, porque una cosa es leerlo en sus libros, que es maravilloso, Anthony de Melo es magistral, pero otra cosa muy diferente es conocer su sabor, y ese sabor se descubre en sus videos. Es impresionante verlo en acción, siendo un instrumento del amor de Dios, y con su sentido del humor me llegó mucho. Bueno, pues hasta aquí mi reporte, hermanos. Nos vemos en la próxima entrevista o en el próximo lingote de oro. Namaste.